dale, así las... Bueno, a ver, hay ahí preguntas, bueno, como siempre le decimos, las preguntas que tengan, es el momento. Ahí hay una, ahora la respondo. Y ya o sea, los temas de la clase de hoy los tienen grabados, tienen las grabaciones de notificaciones y de nulidades procesales. Bien. Más allá de eso, es muy importante la clase de hoy porque obviamente pasaron cosas en este tiempo y esa clase de notificaciones tiene algún complemento que vamos a dar hoy en clase. Y es algo que probablemente no lo encuentren en los manuales. Así que atenti a esta clase que obviamente va a quedar subida. Antes de arrancar entonces, voy a contestar ahí la pregunta de Julián. Profesor, tengo una pregunta en el pacto de cuota litis, que el abogado trabaja resultado. ¿Qué pasa si pierde el juicio? ¿Cobra igual? No. Y la otra pregunta, no me quedó muy claro cómo se calcula la UMA. La UMA es un 3% del sueldo básico del salario básico de un juez federal. Entonces es ese cálculo. El juez federal, sueldo básico, 3%. No, Antonio, 3, es un 3 me parece. Sí, sí. Y cuando se pacta, ahí se nombra el pacto de cuota litis, que es aquel pacto que hace el abogado con su cliente, por el cual el cliente se obliga a pagarle un porcentaje del resultado del pleito. Es decir, el abogado va junto con el cliente al resultado del pleito. Si es favorable, cobra ese resultado. Si no es favorable, lo único que puede cobrar es lo que, igual depende de lo que pacten, ¿no? Pero no va a cobrar ese porcentaje. Eventualmente cobrará lo que corresponda a la otra parte, si es que hay honorarios a cargo de la otra parte. Lo que llaman la condena en costas. Bueno. ¿Dónde estamos parados entonces? Hasta hoy estamos viendo, estamos como desmenuzando un poco lo que son los institutos generales del proceso y poniéndolos, o al menos estudiándolo de un punto de vista general. Vimos la competencia, vimos los sujetos procesales, y vimos también la clase anterior, Antonio, corregime si me equivoco, pero estuvimos viendo ya los actos procesales. Exacto. ¿Y qué son los actos procesales? Bueno, los actos procesales son la materia prima del proceso. Digamos, el proceso está compuesto por esa serie de actos procesales correlacionados entre sí, concadenados, como le decimos. Por lo tanto, todo ese proceso que nosotros hablamos en general está lleno de actos procesales. Y para ponerlo en un punto de vista así muy gráfico, diremos que ¿cómo arranca un proceso? ¿Cómo se inicia un proceso? Con una demanda. Demanda. ¿Qué sería una demanda entonces? Un acto procesal. Muy bien. Un acto procesal. ¿Un acto procesal que emana de quién? ¿Quién hace ese acto? ¿Quién lo realiza ese acto procesal? La parte. La parte. La parte. No hablemos de nada todavía, hablemos de la parte. La parte, en este caso, la actora, ¿no? Muy bien. La parte actora. ¿Y cómo se expresa la parte actora en el expediente? ¿Qué es la demanda en términos generales? ¿Es un oficio? ¿Es una cédula? Es un escrito. Es un escrito, exactamente. Entonces, ahí ya tenemos un tipo de acto procesal. El escrito, que es aquel acto procesal que expresa en el expediente la voluntad o la manifestación de voluntad de las partes. Tanto la actora como demandada se expresan a través de escritos. Nos van a escuchar hablar el escrito de demanda, el escrito de contestación, el escrito de fojas tanto, el escrito de excepciones, el escrito de... Escrito. Las partes se expresan a través de escrito. Hay otras maneras de expresarse, pero en general
dijimos que nuestro proceso, al menos hasta el día de hoy, es principalmente escriturario. Por lo tanto, las partes se expresan por escrito. ¿Hay excepciones o hay otro tipo de actos? Sí. Hay actos orales. Por ejemplo, ¿cuál sería un acto procesal que se manifiesta principalmente de forma oral? La audiencia. Una audiencia, exactamente, muy bien. Por ejemplo, una audiencia donde declara un testigo. El testigo no se va a expresar al juez por un escrito, el testigo va a hablar. Bueno, es verdad que luego de que hable, se va a registrar eso en un acta, que también, vamos a ver, el acta es un acto procesal que refleja lo ocurrido en forma oral, o bien se va a videograbar con un documento electrónico, que lo llamaremos registro de audiencia. ¿Está? Por ejemplo, Profe, sí, Maximiliano. buen día. Le hago una pregunta, pero igual no quedan exentas las declaraciones escritas. Por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza el caso conocido de Cristina Kirchner cuando no quiso declarar de forma oral, sino que entregó la declaración escrita. Bueno, vos tenés cierta obsesión con Cristina Kirchner, porque yo ya creo que hay... ya creo que me has nombrado el fallo de la Corte de Cristina, pero está bien, no, vamos a... Ojo con eso. Vamos al proceso civil. En el proceso civil veremos que hay muchos actos que, como vos decís, se les permite a ciertos sujetos expresarlos por escrito en lugar de oral. Pero no a todos. Ya les adelanto algún ejemplo. El Estado Nacional no absuelve posiciones, los representantes del Estado Nacional no van a una audiencia y confiesan. No, lo hacen por oficio. Los jueces no declaran en los procesos, tienen verbalmente, tienen la posibilidad de hacerlo por escrito, pero son muy contados casos en donde pueden reemplazar una declaración que debe ser oral por un escrito. ¿tá? Pero eso ¿Y por qué? Es un comentario. ¿Y por qué se hace excepción para los jueces o Bueno, es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta, pero bueno, está prevista la excepción. No sabría darte una respuesta para eso. Supongo que se hace porque un juez no puede estar yendo a declarar a los procesos, o los miembros del Poder Ejecutivo tampoco. No, creo que es una cuestión que tiene que ver con eso. ¿Cómo, Antonio, perdón? Profe. No, Antonio, no se te escucha, ¿eh? Antonio. Sí, ahí va. Se supone que tienen mucho trabajo y tienen que atender el despacho. Claro, profe, es justamente... Ahí en ese caso, no. Habla Tomás. Perdón. No, que Sí, Tomás. justamente es una prerrogativa de la administración la incomparecencia en los procesos. Con esto que... Bueno, pero por eso, o sea, yo aclaré, está expresamente previsto en la ley, no es una prerrogativa que suponga un acto contra lege. Quedemos claro en eso, está previsto expresamente. La pregunta, que creo que a eso apuntaba, no sé si era Magalí o... Sofía. No, Sofía, era, ¿por qué? Claro, ¿por qué esa prerrogativa? Bueno, podría estar fundada en que en un proceso llamémosle, ¿cómo sería? Ay, no me sale la palabra ahora. Desconcentrar a los miembros de la administración o bien del Poder Judicial de sus tareas diarias para ir a declarar un proceso sería contraproducente para el correcto funcionamiento de la administración, supongamos. Bueno, en fin. Y además determinados funcionarios, ¿no? Y determinados funcionarios, claro. Bueno, entonces, decíamos, los escritos... Maximiliano dice, ¿podría ser tildado de inconstitucional? Yo diría que no. En principio, no. En general, no, porque justamente es una diferencia basada en una diferencia de situación entre cualquier parte o cualquier testigo. No es lo mismo. Pero podría ser que en el caso en concreto sea necesario contar con una declaración oral y no hacer valer esa prerrogativa. Ahí lo podríamos discutir. Pero siempre la inconstitucionalidad
tengan en cuenta que es en el caso en concreto. ¿Está? No hay inconstitucionalidades generales. Bueno, entonces, estamos viendo en concreto y desde otro punto de vista, porque esto ya lo tienen grabado en el audio, lo vieron en la clase anterior. ¿Qué es esto de los actos procesales? Bueno, tenemos los escritos, tenemos las audiencias, tenemos las audiencias reflejadas en acta o las audiencias registradas en videograbaciones. ¿Qué otras cosas tenemos? Por ejemplo, ¿cómo se comunican los jueces entre sí? Por notificaciones. Justamente, lo que estamos No, viendo. Por oficios. Por oficio, exactamente, María Sol, por oficio, muy bien. Oficios que tradicionalmente era un papel, ¿está? Que decía oficio judicial arriba, tenía la fecha, a quién iba dirigido el oficio, y luego en el cuerpo del oficio se decía en qué expediente se estaba dirigiendo el juez y cuál era el objeto de ese oficio, qué era lo que quería comunicar. Entonces el juez decía, me dirijo a vuestra señoría a los fines de requerirle que me remita tal o tal actuación, supongamos. Entonces, ¿eso cómo se lo pide a un juez a otro? Por medio de un acto procesal llamado oficio. Es un acto procesal que, como ustedes se imaginarán, está dentro de la categoría de acto procesal de comunicación. Es una manera de comunicarse que tiene el juez, el oficio. Hoy en día se hace por un sistema, por lo menos dentro del ámbito nacional, que se llama DEOX, que es diligenciamiento electrónico de oficios, no, DEO, perdón, diligenciamiento electrónico de oficios. Y se agregó, con esto de la pandemia, el oficio DEOX, que es diligenciamiento electrónico de oficios a agentes externos al Poder Judicial. Entonces, hay un listado de entidades, reparticiones públicas y privadas que tienen un contacto con este sistema. Entonces yo ya no tengo que mandar un papel, tengo que hacer ese oficio electrónico llamado DEOX. Yo, a ver, ahora les voy a compartir pantalla para que lo veamos en concreto esto. Espérenme un minuto. Les voy a mostrar. Ahora les muestro bien todo lo que estamos hablando, así lo ven en concreto, pero quiero terminar con los ejemplos. Por otro lado, ¿qué otro acto procesal tenemos? Que es algo que vamos a empezar a ver hoy. Las notificaciones. ¿Cómo? Notificaciones. Exacto, Celina. También es un tipo de acto procesal de comunicación por el cual las partes, lo vamos a ver en un rato, toman conocimiento de las resoluciones judiciales. ¿Está? Esas son las notificaciones. Y se hacen por los medios que ahora en un rato vamos a ver bien. Y por ejemplo, el juzgado, el órgano judicial, ¿cómo se expresa en un expediente? ¿Mediante qué acto procesal? ¿Qué hace el juez? Grita, llama a las partes, manda una paloma mensajera. Sentencia. ¿Solo sentencia? Resoluciones. Exactamente. Las resoluciones judiciales, así como las partes, muy bien María Luján, así como las partes se expresan por escritos judiciales, los órganos judiciales principalmente se expresan por medio de resoluciones judiciales. Son actos procesales que emanan del juzgado. Ahora se las voy a mostrar y vamos a tener una clase específica más adelante para ver bien qué tipo de resoluciones hay. Bien. ¿Algún acto más que conozcan? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de otros sujetos procesales? Por ejemplo, los ministerios públicos. ¿Cómo se pronuncian los ministerios públicos en un expediente? ¿Mediante qué acto procesal? Dictámenes, ¿puede ser? Muy bien, dictámenes. Muy bien. Muy bien. Bueno,
Y ahí fíjense cómo ya tenemos, obviamente, como les dije antes, desgranado, la materia prima del proceso. Es decir, el proceso consiste en esa serie de actos que van a estar ordenados de una manera para que el proceso avance y tenga todos esos recaudos constitucionales de los que hablamos. Miren, para que tengan un ejemplo, voy a poner toda la pantalla. Díganme si se ve bien. A ver, ahí estoy empezando a compartir. ¿Ustedes me ven? Ahí arranca algo. Sí, ahí se ve. Ahí está arrancando, ¿no? Bueno, ahí van a ver mi pantalla. Este es el portal del Poder Judicial de la Nación. Martín Eduardo es mi nombre y mi segundo nombre. No sé por qué el portal pone el nombre y no el apellido, pero bueno, será. Y fíjense que, si acá pongo en apps, yo tengo varios, digamos, varias aplicaciones, varias modalidades de uso de este portal. Primero tengo una página principal en la cual, fíjense que están las entradas. Son básicamente las novedades. Hay una que salió hace 21 minutos en este expediente. Hay otras que salieron hace 2 días, fíjense, la dictaron un sábado. Otras que salieron hace 3 días, bueno, y así sucesivamente. Acá yo veo mis novedades, ¿está? Ahora bien, ¿dónde veo el expediente? Bueno, puedo entrar en consultas, que es esta app. Son modalidades de uso. ¿Ven? Acá tengo mis expedientes. Están los expedientes, la dependencia, la carátula, la situación, el último acto para ver la novedad, y con este ojito miro el expediente. ¿Profesor, son expedientes activos o ya resuelven? Sí, bueno, están los activos, los no activos, acá yo puedo personalizar la búsqueda, puedo poner que se pongan los activos, los paralizados, bueno, vamos a entrar acá, por ejemplo, como un ejemplo. Número de expediente, jurisdicción, Cámara Nacional de lo Civil, el juzgado. El expediente me dice que está en letra, hoy vamos a ver qué es esto de está en letra. Upa, aquí está la carátula, y acá está básicamente el expediente. Bueno, tengo 2 opciones con respecto a cada actuación, descargarla o mirarla. Entonces, por ejemplo, vean que acá hay una cédula. ¿Está? Cédula electrónica aparte. Después vamos a ver. Esto es una providencia simple. Es un tipo de resolución. Firma de despacho. ¿Qué dice la jueza? Poder Judicial de la Nación, juzgado civil. La jueza dice esto, o el secretario en este caso. Buenos Aires, septiembre, hágase saber a la demandada mediante cédula. Bueno, como verán, yo arriba, acá ya mandé la cédula. Esto es un escrito mío. Contesta vista sin time. Justamente este despacho viene después de mi escrito. ¿Está? Esto hay que verlo de abajo para arriba. Las últimas novedades más recientes están arriba. Esta es la cronología de un expediente. Entonces, hay un escrito. Contesta vista, se intime, digo yo. Martín Seltzer, lo que fuere. Luego viene un despacho, que es yo me expreso por escrito, el juzgado se expresa por resoluciones judiciales. Dictan esta providencia. Muy bien. Hágase saber mediante cédula. Bueno, hago la cédula. ¿Está? Esta sería la cronología de lo que es un expediente. Obviamente, por ahora nos alcanza, hay muchas más cuestiones, pero por ahora nos alcanza con saber esto. El expediente tiene esta sucesión de actos procesales y tienen esta lógica. A cada actuación procesal le corresponde una resolución judicial que determine qué se hace con ese acto procesal. Entonces ustedes van a ver un escrito, una resolución. Un dictamen, una resolución. Que diga algo, que diga qué hay que hacer con ese escrito, que diga qué hay que hacer con ese dictamen, que diga qué hay que hacer con el oficio que llegó. ¿Está? Es el juez o el órgano judicial el que maneja el expediente, por lo tanto, va dictando resoluciones judiciales. Y bueno, y ahí van a confluir todos los actos procesales. Escrito, resolución, una audiencia, una cédula, un oficio,
un informe, un dictamen, ¿entienden? Todo eso va a ir pasando en un expediente de una manera que se va a ir agregando cronológicamente. Es cierto que hasta hace unos meses regía nuestro reglamento para la justicia nacional vigente, que dice que nuestro expediente, lo mismo que el código, es escrito, tiene esta sucesión de actos escritos en papel, con firmas hológrafas. Bueno, esto, no sé si les habrá contado Antonio en la clase pasada, esto hoy se ha dado vuelta totalmente. Hoy el expediente está tramitando 100% digital, con algunos problemitas jurídicos, digamos, que luego podemos comentar, pero el expediente hoy se inicia digitalmente, se tramita digitalmente, y salvo requerimiento del juzgado, no hay que presentar ningún papel. ¿Por qué? Porque los documentos que presente el abogado los va a custodiar en su estudio, en su casa, en donde fuere, y será el depositario de esos originales hasta que el juez le pida que los presente. Pero el expediente es eso que vieron ahí hoy. Si yo les tengo que mostrar qué es un expediente, ustedes van a tener en el blog un expediente de los de antes. Véanlo, porque esos siguen existiendo, pero hoy es eso que les acabo de mostrar, un expediente. ¿Está? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Fue una revolución, digamos, arrancó con la acordada 4 del 2020, siguió con la acordada 12 y la remató con la acordada 31 del 2020. Estuvimos hablando la clase pasada de esa, ¿te acordás? Bárbaro. Bárbaro. Bien, bueno. Entonces, ese es nuestro expediente hoy, y todos los actos procesales, si bien van a seguir siendo escritos de forma electrónica, ¿está? Con una escritura de tipo electrónico, mediante documentos electrónicos, firmados electrónica o digitalmente. Por ahora, firmados electrónicamente, porque todavía no contamos con firma digital en el ámbito nacional. Sí, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bien. Dicho esto, a modo así de repaso y para que nos quede bien claro qué es un expediente y en qué consiste, hoy nos toca ver, que también tiene el audio, pero vamos a un poco charlar sobre esto, las notificaciones. Las notificaciones, ¿qué son las notificaciones? Bueno, si tenemos que decir qué tipo de acto procesal es, bueno, diremos de comunicación, de transmisión. Pero básicamente, ¿qué es una notificación? Es la toma de conocimiento por parte de los sujetos procesales de lo que se decide en un expediente. Básicamente, una notificación es el conocimiento que toman los sujetos procesales de las resoluciones judiciales. Y digo de las resoluciones judiciales porque son todas las resoluciones judiciales. Todas las resoluciones judiciales, como complemento del acto procesal resolución judicial, tiene la notificación. Lo que vamos a ver es cómo se notifica cada tipo de resolución judicial según la complejidad que tenga, generalmente. Pero todas las resoluciones judiciales que se van dictando a lo largo del proceso se notifican, o sea, tienen que llegar a conocimiento de las partes. ¿Por qué principio? De bilateralidad. Sí, podríamos decir de bilateralidad, podríamos decir de contradicción, podríamos decir la garantía de defensa en juicio que hace que yo deba conocer, porque de ahí deriva el principio, que deba conocer qué ocurre en un expediente en el cual participo. ¿Cómo conozco lo que pasa en un expediente? Con las notificaciones. Ahora bien, hay notificaciones que son automáticas o
también podemos llamarlas fictas, y hay notificaciones que son expresas. Podríamos decir, ¿qué notificaciones expresas conocen? ¿Qué tipos o qué medios de notificación expresa conocen? Tomás, hablaste, ¿no? Sí, la cédula no sería expresa. Muy ¿O la carta de bien, documento? muy bien, también. Bien, Martín, ahí también. Cédula y carta de documento, ¿por qué son expresas? Justamente por su medio de notificación. ¿Cómo es, Celina? Telegrama. Telegrama también. Telegrama, sí, muy bien, generalmente con aviso de entrega, pero ¿por qué son expresas? Porque las partes vamos a conocer cuándo y cómo quedó notificado expresamente esa persona, por eso se llama expresa. Se conoce la fecha del momento en que se notifica. Muy bien. El acta notarial, muy bien. Esos son medios de notificación expresa, es decir, en el expediente va a quedar constancia concreta de que ese instrumento, ese medio de notificación se produjo en determinada fecha. Tenía una La cédula consulta. la recibió en fecha tanto. La carta de documento la recibió en fecha tanto. El acta notarial se llevó a cabo en tal fecha. Sí, Diego. Sí, cuando se refiere a que lo conoce, digamos, ¿no? No significa físicamente que lo recibió, simplemente que llegó al domicilio que estaba establecido. Bueno, después vamos a ver cómo determina el código que esa persona está o no notificada. Puede ser por haberlo recibido personalmente, puede ser por habérselo dejado a alguien de la casa o al encargado del edificio, puede ser porque la parte asumió la responsabilidad de que la contraria vivía allí y le dijo, déjele la cédula ahí igual, aunque no esté, aunque no lo encuentre, déjesela igual, también estará notificado en esa fecha, después veremos. De hecho, en esta clase al final vamos a ver qué ocurre con las nulidades. Yo lo decía por la ley, la nueva ley de alquileres que hablaba de que se da por enterado, no sé si era ahora no me acuerdo bien si era notificación de desalojo o de finalización del contrato, que era solamente con entregar el documento en el domicilio, ya se da, no podía negar estar notificado, digamos. Por eso. Bueno, sí, hay muchas normas, vamos a ir viendo, la ley de alquileres es una de ellas, incluso esto no es nuevo, en la vieja ley de alquileres, sobre todo en la que prorrogaba la intervención del Estado Antonio 24, bueno, se me fue ahora, la que modificaba la vieja ley de locaciones urbanas, la 23028, decía que el locatario tenía que dejar persona cada sus veces, así decía la ley, diciendo como que alguien en la casa tiene que quedar para recibir las notificaciones. Bueno, también lo decía el Código Civil, derogado. Ahora no me acuerdo los artículos porque ya se me chipeó la cabeza con el nuevo código. Ahora sé que está en el 1183 el contrato de locación. Antes era, bueno, ya me voy a acordar, no importa. ¿Qué quiero decir con esto? Estas son medios de notificaciones que vamos a conocer expresamente cuando se producen. Pero también hay medios de notificaciones que son muy importantes, que son los automáticos o fictos. Aquí vamos a encontrar una notificación tácita, por ejemplo, cuando la parte, otra notificación expresa es la notificación personal. La notificación personal tradicionalmente es la que la parte hace dejando una nota en el expediente que dice me notifico de tal resolución. Esta era la regla en el viejo Código de Procedimiento de la Capital Federal. Las partes tenían que ir al expediente a notificarse, hasta que no iban, no se notificaban. Hoy en día esta notificación personal obviamente sigue vigente y en manera electrónica o análoga podemos decir que es la notificación que la parte hace expresamente por escrito. O sea, la parte dice me notifico de esa resolución. ¿Está? Esas son las expresas. Dentro de las automáticas de ficta está, dije, la tácita, que se da cuando yo retiro o
cuando yo retiraba una copia de un traslado, retiraba la copia del escrito, me estaba notificando de ese traslado. ¿Qué es el traslado? La otra parte presenta algo y el juez le dice, comuníqueselo a la otra parte. Bueno, el juez da una orden de traslado de eso, para garantizar el principio de bilateralidad, como vamos a ver ahora en un rato. Traslado. Viene la otra parte y dice, bueno, a ver, retiro ese escrito. Bueno, retirar ese escrito era notificarse ese traslado. En el momento en que retiraba ese escrito, se notificaba ese traslado. Hoy esto está en desuso, porque nadie va a ningún juzgado a retirar nada, o al menos la mayoría no lo hacemos. Hay situaciones muy puntuales, hay que pedir un turno, etc. Pero acá sí está una notificación que sigue vigente e incluso mereció una reforma de la Corte Suprema hace poco, que es la notificación por nota o ministerio de la ley. Esta notificación se la van a grabar a fuego, así como la cédula. Van a ser los dos grandes medios de notificación a los que nos vamos a referir, pues son los más importantes. Otra manera de notificarse tácitamente es retirando en préstamo el expediente. ¿Por qué? Porque el código presume que cuando uno retira en préstamo el expediente, está tomando conocimiento de todas las resoluciones que se dictaron. Es lógico presumir que uno queda notificado tácitamente. Profe, perdón. Sí, Tomás. ¿Cómo es eso de que se retira en préstamo el expediente? ¿Que vas al juzgado y pedís prestado justamente el expediente para llevártelo a tu casa y analizarlo? Claro, exactamente. Se tienen que dar circunstancias que estén previstas o que sean debidamente fundadas. Un supuesto, generalmente donde las partes nos llevamos el expediente, es cuando alegamos, pero durante el trámite puede ser que yo quiera hacer fotocopias, siempre pasa eso. Entonces, yo para hacer fotocopias, quizá no me lo llevo a mi casa el expediente para analizarlo, pero sí me lo retiro y me voy a la fotocopiadora. Bueno, ese retiro del expediente del tribunal deja estoy hablando de hace, no sé, 8 meses, ¿qué estamos en? Sí, hace 8 meses. En febrero pasaba esto. Uno podía un expediente, pedía el expediente, me lo llevo para sacar fotocopia. Pedía autorización al juzgado, el juzgado admitía. Entonces, en el momento que yo retiro el expediente, el juzgado tiene un libro, donde eso tiene que dar constancia, o sea, no es que cualquiera se puede llevar un expediente. Dejo mi DNI, dejo constancia que estoy autorizado a llevarme el expediente, firmo, me hago responsable del expediente que me estoy llevando, y en ese momento el código presume tácitamente que yo me estoy notificando de todas las resoluciones judiciales que se dictaron. Genial, ¿Está? profe. ¿Y qué pasa con las resoluciones que se dictan mientras vos tenés en préstamo el expediente? No, porque si lo tengo en préstamo no deberían dictarse ninguna resolución. El juez tiene que Pues. tener, pero bueno, repito, esto hoy yo diría que nos vayamos, es difícil, porque nosotros debemos explicar lo que pasaba antes para que ustedes también entiendan la progresión. O sea, no se puede, no viene todo de un repollo, y van a haber cuestiones que incluso a ustedes les van a parecer ilógicas, como la notificación por nota hoy es algo ilógico, no es algo que hoy tenga mucho sentido, es algo que hay que reformar, pero que cuando el expediente era papel y uno tenía que patear los tribunales, ir a ver los expedientes, la notificación por nota tenía mucho sentido. Pero bueno, es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando. Bien, ahora sí, ya arrancamos, dicho esto así en términos generales, arranquemos con los medios de notificación en particular. Tengamos en cuenta, como también debe estar explicado en el audio era tuyo de Candelaria, ¿no, Antonio? Era Sí, de Candelaria y mío de nulidades. Tuyo de nulidades, o sea, de Candelaria grabó las notificaciones. Ahí tienen todo, está la parte general, está las distintas clasificaciones, pero hay algo importante de las notificaciones que ustedes me dijeron y que se lo tienen que grabar. Las notificaciones son, llamémoslo, los complementos, podríamos decir,
de las vistas o traslados. Vistas o traslados hoy en día podríamos llamarlo como sinónimos, si bien no lo son, lo usamos como sinónimos, y es lo que yo les decía, el acto por el cual el juez hace conocer expresamente a la otra parte algo. Puede ser una presentación hecha por la otra parte, puede ser el resultado de una pericia, puede ser un pedido de la otra parte, en fin. Entonces el juez da traslado o corre vista. ¿Cómo da traslado? Bueno, córrase traslado a la otra parte o hágase saber a la otra parte, como yo les mostré antes, ¿vieron? Decía, hágase saber a la otra parte mediante cédula. Bueno, ahí tienen todo. Eso es una vista. Hágase saber a la otra parte por cédula. Entonces la otra parte, cuando reciba la cédula, va a estar conociendo eso que le hizo saber el juez. ¿Está? Y eso es mediante cédula. Fíjense que ahí lo dijo el juez expresamente, hágaselo mediante cédula. Podría no decir nada. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Pero entonces vean cómo estos actos de comunicación se complementan las notificaciones con los traslados y las vistas. Para garantizar que, ustedes me lo dijeron y lo repito, pero es importante, el principio de bilateralidad y contradicción. ¿Está? La defensa del juicio es fundamental. Bueno, ahora sí ya entramos. ¿Qué es la notificación por nota? ¿Quién me podría explicar qué es la notificación por nota? ¿Cómo se produce? Esto de que estaba indicando usted Es que el Ministerio de Ley. Sí, por Ministerio de la Ley. ¿Qué decía Celina? que es la regla general y es la notificación donde se presume que las partes están notificadas de las resoluciones judiciales los martes y viernes, aunque no hayan consultado el expediente. Muy bien, impecable. Muy bien, ¿entendieron todos eso? Entonces, se trata de una notificación que podríamos decir o que es la regla general o que es la regla residual. Yo nunca me inclino por una u otra, pero es decir, ante falta de previsión expresa, todas las resoluciones judiciales quedan notificadas los días martes y viernes. ¿Está? Artículo 133 que lo tienen que leer. A menos, como bien dice María Luján, claro, es al revés, María Luján, pero está bien, se entiende el punto. Salvo que el expediente no esté en la letra, que ahora voy a explicar bien lo que es, y yo deje constancia de ello. Entonces acá vamos a hacer con Antonio un trabajo de historia. De historia reciente, digamos. ¿En qué se justifica esto? Bueno, como yo les dije, las presentaciones que se realizan en un expediente, escritos, oficios, dictámenes, llevan a que el expediente tenga que generar una resolución. El órgano tenga que dictar una resolución. Bien, entre que ese acto procesal ingresa, escrito, oficio, dictamen o lo que fuere, ingresa, hasta que sale la resolución judicial, hay un proceso, que es, llamémoslo, el proceso de confección de esa resolución judicial. Cuando el expediente entonces está en ese proceso, se dice que está en despacho. Puede estar en despacho, puede estar ya a la firma, puede estar en despacho que está, el expediente lo tiene la persona que va a confeccionar, a proyectar esa resolución, que es un funcionario o empleado del juzgado, que tiene el expediente encima, entonces proyecta, dice, bueno, a ver qué le proyecto, está. Y después el empleado lleva el expediente al funcionario o al juez que corresponda para que lo firme. Lo revise, lo corrija, lo que fuera, y lo firme. Durante ese proceso el expediente no está disponible para las partes. ¿Está? No estaba
disponible, voy a hablar en pasado, no estaba disponible para las partes. ¿Por qué? Bueno, porque no podía estar el expediente en 2 lugares a la vez. El juzgado entonces lo tenía el expediente en despacho. Si no está en despacho, el expediente tiene que estar en letra. ¿Qué es en letra? En el casillero correspondiente. El expediente no duerme junto con el juez a la noche, el juez no se lo lleva a almorzar o lo lleva en un canastito, en un cochecito paseando. No, el expediente está en el juzgado y están en unos casilleros. Cuando está el expediente en esos casilleros, es que, bueno, voy yo, supongamos parte del proceso, me presento y digo, hola, en la mesa central, digo, hola, ¿me da el expediente Rodríguez con Sánchez? Bueno, ¿en qué casillero va a estar Rodríguez con Sánchez? Probablemente en la R. Entonces va el empleado del juzgado, busca el expediente Rodríguez con Sánchez de la R y me lo trae a mí. ¿Por qué? Pues está en letra, está disponible para verlo. Si el expediente está ahí, me lo pueden mostrar. Pero puede que, como le dije antes, el expediente no esté y esté en despacho. En ese caso, ¿qué ocurre? El código me dice que si, o también puede ser que el expediente no esté en el juzgado. Después vamos a ver qué ocurre. O esté en una fiscalía, en una defensoría de menores, o esté en préstamo. Entonces, ¿qué ocurre si el código me está diciendo que yo los martes y los viernes quedo notificado de todas las resoluciones que no tengan un medio de notificación expreso, por ejemplo, que no sea por cédula? ¿Qué ocurre? Llego. Tenés que pedir el libro de asistencia, ¿no? Según el Código Procesal, artículo 133, yo le digo, siempre hagan un asterisco acá, pónganle viejo. Según el código, tengo que pedir el libro de asistencia y dejar constancia. Pero no es que tengo la carga, como dijimos. Si no lo hago, ¿qué ocurre? Queda notificado. Queda notificado. Exactamente. Entonces, los martes y los viernes el código presume que yo quedo notificado de todas aquellas resoluciones que no tienen un medio de notificación expresamente previsto. ¿Qué me quiere decir el código con eso? Yo tengo que ir al expediente los martes y los viernes. Tengo que ir, al juzgado los martes y los viernes, que son lo que se llama todavía día de notas. Entonces, esos días tengo que ir. ¿Por qué tengo que ir esos días? Porque ya el código está presumiendo que me notifico. Si no, se me va a pasar algún plazo. Ahora bien, si yo voy al juzgado y el expediente no está, puedo neutralizar o enervar esa notificación dejando nota. ¿Qué va a ocurrir cuando yo dejo nota? ¿Qué ocurre? Quedas notificado en el próximo día de nota. Muy bien. Sea que ese día martes o ese día viernes yo fui a notificarme, no fui a notificarme, fui a consultar el expediente, y no estaba el expediente, o ese día era inhábil, o agrego, porque también está en el 133, el expediente se encontraba fuera de la secretaría. En ese caso, recuerden que yo les dije que tiene que haber una nota en un libro, que se llama libro de pases o libro de préstamos, y ustedes tienen que chequear que el expediente esté fuera de la secretaría. En cualquiera de esos 3 supuestos, día inhábil, dejar nota, o que el expediente esté fuera de la secretaría y haya constancia de eso, no se produce la notificación. ¿Está? Ahora bien, tienen que tener muy en cuenta que la regla de la notificación por nota es que las partes quedan notificadas los martes y viernes de las resoluciones que se dictan los días hábiles precedentes. Entonces acá tenemos que ponernos a hilar muy finito. ¿Por qué? Porque la resolución que se dictó el lunes, ¿cuándo va a quedar notificada? Por ejemplo, si yo les digo, la resolución se dicta hoy, lunes 7 se dicta la resolución. ¿Cuándo queda notificado? Mañana. Mañana. El martes. Mañana martes. ¿Por qué? Porque es el día martes o viernes siguiente al del dictado de la resolución. Ahí, como dice María Luján, el martes toma nota, que es una manera también usual
en cómo decimos que quedamos notificados, tomar nota, podríamos llamarlo también. Entonces, la notificación se produce el día martes y viernes siguiente al del dictado de la resolución. Si la resolución se dicta un día lunes 7 de septiembre, las partes quedan notificadas por nota el día martes 8 de septiembre. Si la resolución se dicta el día miércoles 9 o el día jueves 10, las partes quedan notificadas el día viernes 11 por nota. Salvo, sí, Diego. Una pregunta. Bueno, sí, perdón. ¿Y si se dicta el mismo martes? Déjame terminar con esto. Si se dicta el lunes, queda notificado el martes. Si se dicta el miércoles o el jueves, queda notificado el viernes. Salvo que el día en que debía producirse la notificación ocurran esos 3 factores que yo les dije. Deje nota, si concurro y dejo nota, porque el expediente me dicen está en despacho, está la firma, no está disponible para la consulta, o bien el expediente está fuera de la secretaría, entonces ahí tendré que pedir el libro de pases, el libro de vistas, lo que fuere, o bien ese día es inhábil. Y ahí, en cualquiera de esos 3 casos, la notificación pasa al día viernes siguiente, donde va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir lo mismo. Voy a tener que ir, o tengo la carga al menos, de ir al juzgado. Si no voy, la notificación se produce igual. Pero justamente voy al juzgado para que me digan si el expediente está o no en la letra. Si no está, otra vez, dejo nota. Si está fuera de secretaría, tampoco se produce la notificación. Y si es inhábil, vuelve a pasar al día de nota siguiente. Supongamos entonces que se dicta una pregunta. Ya termino, Sofía, y quiero cerrar esta idea, ya te dejo. Supongamos entonces que se dicta una resolución lunes 7. El día martes es inhábil. ¿Cuándo se produciría la notificación? El viernes. Voy el viernes. El expediente, le pido, hola, ¿está el expediente? No, está en despacho. ¿Cuándo se produce la notificación? El Muy martes. bien. Yo puedo ir el lunes, el miércoles, el jueves, pero las notificaciones se producen martes y viernes. ¿Me siguen hasta acá? Bien. ¿Qué ocurre, como preguntaba Diego, si se dicta el mismo martes o el viernes? Bueno, yo he escrito algo perdido por ahí alguna vez, pero digamos que es como si fuera un paria, porque primero nadie me lee, pero además no es el 99,9% de la doctrina está condesta en que las notificaciones que se dictan el día martes, que se notifican por nota el día de notas siguiente. Esa es la regla. Me voy a tragar y me voy a morder la lengua, pero esa es la regla. ¿Hay alguna justificación por eso? O sea, digamos, ¿cuál es la razón que lo lleva a creer que se tiene que posponer la razón que yo encontré, al menos de la investigación que hice, era un viejo fallo de la Cámara Comercial dictada en otro contexto, un fallo AGFA, viejo, que me tuve que ir a la Cámara Comercial a pedirle el tomo, como se buscaba antes, porque no estaba publicado en ningún lado. Vagué por la corte, la Cámara, y eso fue algo que se hizo después una reguera, con una justificación que daba el SINA, de que, bueno, es evidente que si la resolución se dicta un día martes, quiere decir, esto dicen todos los autores en forma unánime, además se van citando y citan ese fallo AGFA, quiere decir que el expediente no estuvo disponible para la consulta de las partes en el horario de tribunales. Esa es la justificación. Pero bueno, yo digo, no necesariamente. Y además el código, si ustedes lo leen, no dice en ningún momento que se produce el martes subsiguiente. Dice que se produce los martes y los viernes. Y a mí me pasa, pero esto me pasaba en la práctica.
y pasa, hoy más que nunca, pero pasa, que es que uno va el martes y vio una resolución dictada el mismo martes. ¿Por qué? Bueno, porque después la dictó a las 7:30 de la mañana, a las 8, yo fui a las 11 y de repente no encontré letra. Y si no estuviera en letra, cuando voy, dejo nota. Pero no veía razón para postergar el dictado, o sea, que pase al día de notas siguiente. Lo que pasa es que si fuiste a las 7:30 y después te salió a las 11, claro, porque te haber dejado no. Ahí deja nota. El único problema que yo encontré es qué pasa con los escritos que llegan el mismo día. Por ejemplo, yo voy a las 7:30 de la mañana, el expediente está en letra, a las 10 de la mañana entra un escrito y a las 11 sale la resolución. Bueno, ahí sería injusto. Entonces yo lo que planteaba era, bueno, en el caso de que los escritos o las presentaciones se produjeren el mismo martes, si ingresar el expediente el mismo martes, ahí sí podríamos considerar que la parte no tuvo, podríamos darle el beneficio de la duda. Pero bueno, esto es una discusión baladí porque la regla y se la anotan a fuego es resolución que se dicta el día de nota, queda notificado al día de notas siguiente. ¿Está? Muy bien. ¿Qué ocurre hoy en la actualidad con todo esto? Bueno, nada de lo que yo expliqué ocurre, salvo que hoy tenemos la nota electrónica. Ya no vamos no vamos al juzgado a consultar el expediente, ya no lo hacemos así. Lo que hacemos es los martes y los viernes revisar los expedientes. Aquel expediente que figure en despacho, porque así va, vieron que yo le mostré que decía en letra, bueno, en vez de en letra, puedo decir en despacho, o a la firma, o en giro, puede decir muchas cosas. Giro quiere decir fuera, lo enviaron en pase a otra dependencia. Cuando ocurre eso, para que no se produzca la notificación, a mí se me nace un botón que es dejar nota. Hay un botón al lado del expediente que yo aprieto y me permite dejar nota. Ese botón se habilita solamente los días de nota. ¿Está? Entonces, hoy en día no concurro al expediente, pero sigue existiendo la notificación por nota. Se produce los martes y los viernes, a menos, como le dije, que sea inhábil, que el expediente esté en otra dependencia o que yo haya dejado nota electrónica. Nota electrónica. Ya no existe más el libro de asistencia. Tenía una duda. En el caso de que haya un problema, por ejemplo, no anda internet, se cayó el sistema y se pasó todo el día, ¿cómo se maneja esas situaciones? Porque debe ser bastante común. No es tan común como parece, pero sí ha pasado. Y bueno, cuando se cae el sistema, la misma acordada 3 del 2015 prevé que se haga un informe, y la 31 del 2011, que se haga un informe por la Comisión de Informática del Consejo de la Magistratura y se suspenden los plazos. Nunca ocurrió muy pocas veces. Puede ser que el sistema ande mal y haya que entrar varias veces o haya que probar varias veces, pero no sé, Antonio, viste, o sea, anda mal, pero nunca se bloqueó todo el día. No. Con un agregado que ahora la Corte ha modificado, que ahora la nota no solo se puede dejar en el horario hábil de tribunales, sino hasta las 8 de la noche. Es la acordada 5 del 2020. No, las 8 de la noche o las 17 horas. Ahora ya se lo... Las 20. Hasta las 20, sí. Perfecto. Hasta las 20 horas. Entonces, hoy en día, yo tengo todo el día para dejar la nota si el expediente está a despacho. ¿Está? Nunca entendí muy bien por qué la justificación, pero es comodísimo. Porque estoy mucho más tranquilo, no tengo que estar corriendo. Entonces entro al sistema, me fijo, y bueno, tengo todo el día para dejar la nota hasta las 8 de la noche. Es raro esto, es raro, salió en el medio de luego de la primera acordada, que ni siquiera había feria, rarísimo.
pero nos sirvió para relajarnos a los abogados, para estar más relajados y poder tener todo el día para entrar en el sistema y dejar las notas. Profe, ¿el horario sería, por ejemplo, en el que funcionan los tribunales, que habría que dejar nota si no hubiese Bueno, pandemia? hasta esta acordada era así. El botoncito se habilitaba de 7:30 a 1:30. Las 3:31 desaparecía el botoncito para dejar nota, entonces yo ya no podía dejar nota. Ahora ese botoncito sigue hasta las 8 de la noche. Quiere decir que me habilitan a mí a dejar nota hasta las 8 de la noche. Profe, No, Florencia, ahí Martín y Florencia preguntan si es solo por la pandemia. No, no. La nota electrónica ya estaba antes de la pandemia, con la acordada 3 del 2015. Hace tiempo que se fue prorrogando y entró en vigencia al 2016 o 2017. Pero esto del horario extendido fue producto de la pandemia, pero no es una acordada que acote su vigencia a las situaciones extraordinarias. Ya está, ya acordada que no tiene plazo. Entró en vigencia y así está. ¿Está? Pero así va a durar. profe, una consulta. Sí. En el tema de que si la resolución se dicta el mismo martes, que uno tendría que quedar notificado, ¿y no juega mucho el horario hábil, digamos? Porque podría dictarse y dentro del mismo horario quedar notificado. ¿No podría pasar eso? Si está dentro del No, horario. recordemos que la regla es, si se dicta el mismo martes, no quedó notificado. Okay. No interesa el horario ya, si dejé nota o no. Esa resolución que se dictó el día martes o el día viernes, sí o sí queda notificada el día siguiente de nota, haya o no dejado nota. Okay. Quizá tuve suerte, me olvidé, pero la resolución salió ese mismo día, entonces, como que me salvé. Sí. Perdón. Hoy es como más absurdo igual, ¿no? Porque en realidad antes es porque tenías que ir hasta el juzgado y demás. Pero al ser electrónico, Bueno, de último martes te fijas a las eso 8 es de la lo que noche. tenemos que pensar, Tomás. Eso es lo que vamos a tener que pensar. Vamos a tener que adaptar este sistema a los nuevos tiempos, procurando que, obviamente, no es que uno tiene que quedar notificado el mismo día porque sería ridículo, pero hay que, o sea, digo, no sacar la nota para que todos queden notificados el mismo día que se dicta una resolución de esas resoluciones, no tiene mucho sentido. Pero hay que buscar la manera de adaptar de adaptarnos a un expediente digital. ¿Está? La nota es un resabio de un expediente no digital, de un expediente escrito, hológrafo. Entonces, la tramitación del expediente digital tiene otros mecanismos, que hay que adaptarnos a eso, ¿está? Así que será materia pendiente para Profe. la futura reforma. Por ahora, piensen algo importante que me olvidé de decirles, pero se habrán dado cuenta de la importancia. Esta parcela de la materia, actos procesales, sobre todo en la clase anterior, y notificaciones, está regida muy preponderantemente por los reglamentos de la Corte, las acordadas y resoluciones de la Corte. Entonces, ojo con estudiar solo del código, ojo con estudiar solo del manual, porque esto es nuevo. Entonces, todo esto lo tienen que anotar. Acordadas 3 del 2015, acordada 4 y 6 del 2020, y acordada 12 del 2020, y acordada 31 del 2020. Y acordada 5 del 2020, que es la nota. Creo que eso lo subimos todo, ¿no, Antonio? Eso a Candelaria creo que lo subió todo al campus. Alejandra, ¿está todo subido? Sí. Ahí veo que asentís. Bueno. Profe, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Me quedó una duda. Cuando explicaste que el expediente estaba fuera del juzgado, que tenías que ver el libro de vistas, ¿ahí tenés que libro dejar de nota en ese pases. libro también? No. ¿Por qué? Porque el juzgado tiene que asentar que el expediente no se encuentra. Esto era, repito, pre-pandemia. Ahora el expediente se remite digitalmente y nadie va al juzgado. Pero bueno, sépanlo. O sea, lo tienen que saber. Si no hay constancia de que el expediente se fue, porque el juzgado
supongamos que el expediente tiene que ir a la Defensoría de Menores. Hay dos dependencias. Sale del juzgado con una nota que dice, remito el expediente a la Defensoría de Menores. ¿Qué hace la Defensoría de Menores? Le firma al juzgado en ese libro que recibió el expediente. ¿Y qué se lleva el juzgado? Ese libro. Se lo queda el juzgado. Es la prueba que tiene el juzgado de que el expediente se lo llevó la Defensoría de Menores. O, si se lo llevó una parte, es la prueba de que se lo lleva en préstamo la parte cuando firmó. ¿Me entienden? Por eso hay que chequear esos libros. Hoy, la verdad, con Antonio, no sabemos dónde están los expedientes. Hemos perdido el control de lo que pasa con los expedientes. Pasan en giro, en vista, de pronto están en la cámara, de pronto están en primera. No, dicen, está digitalmente, pero mándeme el físico. Y uno dice, ¿qué es? No, ya no sé lo que está ocurriendo. Es algo que va a haber que prolijar. Obviamente, la situación es excepcional. Va a haber que prolijar. Hay veces que los expedientes tramitan en 2 lugares a la vez. Se da el fenómeno de la bilocación. Un expediente que de pronto estaba en cámara, pero lo provee el juzgado. Bueno, en fin. Profe, perdón. Sí. Si está fuera de la dependencia, bueno, no, entonces no hay que dejar nota en ese caso. No se produce la notificación. Podés dejar nota porque el sistema te lo permite, pero de todos modos no se produce la notificación. Si se da cualquiera de esos 3 supuestos, día inhábil, remisión a otra dependencia y nota. Bien, ¿queda claro? Notificación por Ministerio de la Ley es clave porque la mayor parte de las resoluciones de un proceso se notifican de esta manera y en la etapa probatoria nos vamos a notificar de todo de esta manera. ¿Ah? Así que hay que tenerlo muy, muy presente. Profe, yo tenía una duda. Sí, creo que primero estaba Milenka. Perdón, perdón que vuelva, pero no me quedó muy claro cuál es la diferencia en la notificación cuando está fuera, el expediente fuera, o cuando está en el despacho, digamos. No entendí cómo quedas notificado. No se produce la notificación, justamente. El día de nota, que supongamos, vuelvo al ejemplo, esto hay que verlo siempre con o bien lápiz y papel o bien Word anotando, y un calendario. El lunes 7 se dicta la resolución. El día martes se va a producir la notificación por nota, porque es el día martes siguiente al del dictado de la resolución. Y la notificación se va a producir, sí o sí, salvo una de las 3 opciones, que no esté el expediente, esté fuera de la secretaría, que ese día sea inhábil, o bien que yo deje la nota porque el expediente se encuentra en despacho o a la firma, es decir, no está disponible para la consulta. Hoy en día la nota se deja cuando el expediente figura en despacho en sistema, porque yo no voy a ningún juzgado a preguntar nada. Entonces, si me figura en despacho en sistema o a la firma en sistema, aprieto el botón y dejo nota. ¿Está? Repito, creo que Antonio no sé si coincidirá, si nosotros no explicamos esto un poco cómo era antes, no se entiende la nota hoy. Hoy no tiene mucha... Profe, hay una pregunta. ¿Y ahí cuando dejas nota, quedas notificado para el día siguiente? Para el día de nota. De nota siguiente. Exactamente. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué ocurre una vez que quedo notificado? Bueno, tengo que contar, supongamos, el plazo para interponer un recurso. Vamos a suponer 3 días. ¿Está? Entonces, se dicta una resolución que yo quiero cuestionar. No importa ahora qué recurso, yo quiero cuestionar. Tengo 3 días. El código prevé un plazo de 3 días. Ustedes saben que los días, ¿cómo se cuentan los plazos? Los plazos procesales, ¿cómo se cuentan? Comienzan el día siguiente a la notificación. Días hábiles, muy bien, y comienzan a correr
el día siguiente en que se produce la notificación. O sea, el código lo habla a la inversa. Dice, no se cuenta el día de la notificación, dice el código. Artículo 156. Y 152 corre durante los días hábiles. Entonces, si se dicta una resolución el día, vamos a poner, si se dictó una resolución el día miércoles, perdón, el día miércoles 26 de agosto. No, miércoles 2 de septiembre, cualquier cosa. Miércoles 2 de septiembre se dictó la resolución. El viernes estaba el expediente en letra, lo pude consultar, nadie dejó nota, es decir, se produjo la notificación, quedé notificado. ¿Cuándo me vencería el plazo de 3 días para presentar ese recurso? El miércoles siguiente. Porque empieza a contar desde el lunes. ¿Todos están de acuerdo en el miércoles? Ay, ahora no sé. Gala se echó para atrás. A ver, ponen en el chat los demás que quieran participar. Maximiliano diría, si no vence hoy. No, porque si la resolución se dictó el miércoles 2, la notificación por nota se produjo el viernes 4. Luego tengo que contar 3 días hábiles. ¿Cuál es el primer día hábil? Y quedo Sí, está bien, notificado el el Pero no es desde viernes. que uno queda notificado. El lunes sería el primer día hábil. Sí, todo bárbaro. ¿Cuál es el primer día hábil? El lunes. El lunes. Exactamente. Lunes, martes, miércoles. Y Ah, muy es bien, verdad. María Luján en el chat, me vence el día miércoles. Esto me canso de decirlo. No me canso de decirlo. Vence el día miércoles más el plazo de gracia del artículo 124, es decir, el día jueves en las 2 primeras horas del despacho, que es de 7:30 a 9:30. Le respondo a Camila, antes de seguir, que pregunta, profesora, algo que no me quedó claro. Si la resolución se da un martes, en verdad no es que se da, se dicta un martes, tiene fecha martes. ¿El día de notificación es ese mismo martes o pasa el día de nota siguiente, que es el viernes? Pasa el día de nota siguiente. La resolución que se dicta el mismo día de nota, se queda notificado el día de nota siguiente. Con este ejemplito que acabamos de ver, ustedes luego hagan las prácticas, las tenemos ahí en el campus, la tienen en el blog, tienen ejercitaciones, háganlas, pero fíjense que en este tema de las notificaciones tienen que tener en cuenta 3 momentos. El momento en que se dicta varios momentos en verdad. En las notificaciones está el momento en que se dicta la resolución, el momento en que comienza a correr el plazo y el momento en que vence ese plazo. En las notificaciones tienen que tener en cuenta esas 3 cuestiones. El día en que quedo notificado, bueno, si es por nota, quedaré notificado el martes o el viernes que corresponda, quedo notificado ese día. Tomo conocimiento de la resolución ese día. ¿Cuándo comienza a correr el plazo? Al día hábil siguiente. Si fue un viernes, es un lunes. Si quedé notificado el martes, será el miércoles. ¿Está? Ahora bien, si el día miércoles es inhábil, ¿cuál va a ser el primer día del plazo? El jueves. Día jueves, exactamente. Ahí comienza a correr el plazo. Segundo momento que tengo que tener en cuenta. Y luego tengo que ver cuándo vence. ¿Cuál es el término de ese plazo? Y ahí cuento la cantidad de días que corresponda al acto procesal que debo realizar. Pueden ser 3 días, pueden ser 5 días, 10 días, 15 días, lo que corresponda. Y ahí cuento el vencimiento. Ese día, el último día, vence el plazo. Y
el 124, el artículo 124 prevé que las partes cuentan para las presentaciones de escritos, cuentan con un plazo de gracia de las 2 primeras horas. Pero la respuesta correcta no es la que vencen las 2 primeras horas, sino que vence el día que vence. ¿Está? Porque las 2 primeras horas es un plazo de gracia. Y por más que ustedes me digan, bueno, eso es obvio, ya lo sé, no es tan obvio. Primero porque hay plazos que no tienen, hay actos procesales que no tienen plazo de gracia. Ni el juzgado, ni las partes para devolver un expediente para alegar tienen plazo de gracia. No lo tienen. Las oficinas para informar no tienen plazo de gracia. Entonces, yo tengo que saber contar los plazos como corresponde, diciendo que al último día vence. Y para la presentación de escritos, si se trata de un acto que de los previstos en el 124, tengo las 2 primeras horas del día siguiente. Bueno. ¿Profe? Sí. No sé Esto, quién o sea, es. la notificación... Juliana, acá. Ah, Juliana. Los martes y viernes es solo para notificación por nota, o sea, el resto de las notificaciones puede notificarse cualquier día hábil, digamos. Bueno, ahí voy. Bien, ahora vamos a ver un poquito la cédula. La cédula es algo a lo que volvemos más adelante, pero voy a contar un poquitito, está en el audio igualmente, un poquito de la cédula. La cédula es un instrumento por el cual las partes van a quedar notificadas de las resoluciones que expresamente prevé el código o las que disponga el juez. Artículo 135. Esta cédula lo que garantiza, digamos, es justamente que se sepa exactamente el día en que la parte queda notificada. Y que puede ser cualquier día hábil. ¿Está? ¿Por qué? Porque la cédula es un documento, llamémoslo un instrumento, que se le remite a la otra parte. Entonces, la otra parte sabe cuando recibe que está notificada y el juzgado sabe cuando se recibe que queda notificada la parte. Vamos a dejar, nosotros siempre hablamos de la cédula cuando hablemos del traslado de la demanda. Ahí vamos a hablar de la cédula en soporte papel, que ha quedado limitada a muy pocos casos, es decir, ha quedado limitada para aquellas notificaciones que se dirijan al domicilio real o denunciado, o para citar personas extrañas al proceso. Para todas las notificaciones que deban ir al domicilio constituido, la cédula va a ser electrónica. ¿Queda claro esto? Notificaciones por cédula al domicilio real es cédula en soporte papel, o a citación de personas extrañas al proceso, por ejemplo el testigo. Ahora, notificaciones por cédula al domicilio constituido, como ya dijimos, el domicilio constituido hoy en día es el domicilio electrónico. ¿Esto lo vieron, Antonio, un poco? Lo vimos, ¿no? Domicilio electrónico. Lo vimos. Lo vimos, sí. Que era el quit, eso lo vimos, sí. Bueno, entonces, el del abogado, exactamente. Van a ir ahí las notificaciones, que es al domicilio electrónico. Bien, ¿qué es esto del domicilio electrónico? Miren, les muestro. Volvemos a lo mismo. Ven que hay una solapa de notificaciones. Bueno, yo entro en mi mismo sistema, digamos, y ahí voy a ver que tengo notificaciones. Algún par de notificaciones. Esta notificación me llegó el día 3, que en verdad ahora les cuento por qué dice fecha de envío. El día 3 me la envió el tribunal. ¿Está? Y acá la puedo ver. La veo. Bueno, qué bárbaro. Acá está la notificación. Fecha de emisión de la cédula, 3 de septiembre. Y acá ustedes van a ver todos los datos que tiene una cédula.
Poder Judicial de la Nación, cédula de notificación, un número, código de barras, el juzgado, la secretaría, todos estos requisitos están en el artículo 137. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el... Perdóname, Sí. Martín, subí Sí, un sí. poquito acá el fuero, acá le señala el fuero, ¿no? Ah, O el fuero, ¿dónde significa- está? Acá, sí, sí, sí. Bien, bien. El fuero comercial, en este caso, si tiene una C, es civil, juzgado, secretaría, donde tramiten, bueno, el destinatario, tipo de domicilio electrónico, en verdad, es constituido. Profe, Sí. perdón. ¿Qué significa juicio en que se practica? O sea, uno de los recaudos que debe tener la cédula, según el código, es el juicio en que se practica. ¿Qué significa eso? La carátula, acá está, el expediente, Ah, genial, muchas gracias. y acá está el número. Bien, esta es una manera de visualizarla, pero esta misma cédula yo la puedo encontrar también consultando la causa. ¿Por qué? Porque de las cédulas queda registro en el domicilio electrónico. Voy a ir al mismo lugar, así ustedes ven. No sé dónde está esto ahora. Ahí está. Yo lo observo y ustedes van a ver que acá tengo la cédula. Acá está esa cédula que yo vi. ¿Ven? Entonces lo puedo ver también desde la consulta de causas. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, esta cédula tiene la fecha en que yo quedo notificado. ¿Está? ¿Qué ocurre hoy en día con la cédula electrónica? Bueno, la cédula electrónica queda notificada para la parte en la fecha en que se emite. Es decir, si yo tengo que enviarle una cédula a la otra parte va a quedar notificada el día que yo la envío. ¿Y qué tiene que hacer la otra parte? Bueno, consultar regularmente este portal. ¿Está? Igualmente, el portal da aviso, incluso en la pantalla principal. O sea que hay varios lugares donde yo puedo cotejar que me llegó una cédula. Desde el portal, página principal, desde la solapa de notificación o desde el expediente mismo. Y llega un aviso de cortesía, pero el aviso de cortesía no es la notificación, mail. O sea, no es la notificación. La notificación se produce el día en que se emite. ¿Está? ¿Por qué? Porque de eso queda registro en el sistema y al abogado le llega en su domicilio electrónico ese mismo día. Bueno, habrá que entrar todos los días, como hacemos todos, a ver si llegaron notificaciones. ¿Está? Las notificaciones se producen en el mismo día si se remiten entre las 7 y las 20 horas. Si se remiten pasadas las 20 horas, la notificación se produce el día siguiente. No es que cuento el plazo el día siguiente, sino que recién me notifico el día siguiente. Esto es el juego armónico del artículo 152 con la acordada 3 del 2015. Y si llega un domingo, lógicamente la notificación se produce el día hábil, el primer día hábil siguiente. ¿Está? ¿Qué acordada Recuerden es? distinguir fecha de notificación con fecha del comienzo del cómputo del plazo con la fecha del término, del ¿Qué vencimiento. acordada es? El artículo 152 y la acordada. 3 del 2015. Creo que está en la 3, ¿no, Antonio? O estará también la 31 2014, pero sí, está en la 3 del 2015 seguro. Gracias. Bien. Entonces, este es el medio por el cual ustedes van a tener que aprenderse el 135, no de memoria, pero se van a dar cuenta que es un medio de notificación expreso que está previsto para actos importantes y sobre todo para aquellos actos que tengan que ir con adjunción de copias. ¿Está? Entonces la cédula debe ser remitida con todos los elementos que le permitan a la parte saber de qué se la está notificando. Cuando leen el artículo 137, y ahí Tomás algo decía, expediente, número de expediente, parte a la que notifico,
resolución que notifico, la transcripción de la resolución que notifico, si debo adjuntar copias, si se corre un traslado, debo adjuntar qué es lo que estoy corriendo traslado. ¿Está? Profe, una pregunta. Dígala. Acá también el plazo se empieza a computar al día siguiente. Sí, igual. Se produce la notificación y al día siguiente empieza a correr el plazo hábil. Ok. Y hábil siempre. ¿Y también vence a los siguientes 3 días hábiles? ¿O de No, qué no, no. depende esos El 3 días? vencimiento depende del plazo del acto de que se trate. Pueden ser 3 días, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15. Lo que ustedes tienen que aprender es a contarlos, porque hay muchos plazos en un proceso. Hay de 2 días ¿Profe? también. Sí, Tomás. Ok, gracias. Perdón, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pasaría en el supuesto de, por ejemplo, no sé, decimos que un traslado de demanda se notifica por cédula, pero si la parte demandada rechaza constantemente la cédula en su domicilio, digamos? O sea, va al oficial Eso lo notificador vamos y a la ver, rechaza. Tomás. Lo vemos en la clase en donde vemos la citación del demandado, vemos las distintas Ah, alternativas y qué opciones hay. Incluso ahí también vemos un poquito de si se desconoce el domicilio, se lo va a citar por edictos, ya lo vamos a ver. Lo que queremos que quede claro con esta clase para terminar, vamos terminando ya con esto, la parte general de actos procesales, es cómo se producen las notificaciones, ¿está? Y los medios que hay. La cédula en soporte de papel y los edictos lo vamos a ver en la clase de citación del demandado, pero sepan que hay notificación por Ministerio de la Ley, notificación tácita, que son estas notificaciones que llamamos automáticas o fictas. Luego tenemos la notificación por cédula, que es la que está prevista en el artículo 135, en los supuestos que están allí previstos. Y tenemos la notificación, los equivalentes de la cédula, que son la carta documento o el acta notarial o el telegrama con aviso de entrega, que son todos medios que me permiten saber cuándo una parte queda notificada concretamente. Las cartas documento, ustedes saben que tienen lo que se llama el traqueo y aparte emite un aviso de entrega que le llega a quien la mandó. El acta notarial está hecha por un escribano. El telegrama con aviso de entrega justamente también remite a la parte que remitió, para la redundancia, el aviso de que en tal fecha se entregó o no el resultado. Entonces estos medios permiten conocer con exactitud la notificación. Y están previstos en el 135 y 136. ¿Está? Antonio, ¿te parece que quedó algo más? No, quedó en nulidades, pero bueno, nos seguimos el jueves. Ah, bueno, sí, igual está el audio. Está el audio de nulidades. Bueno, no sé si tienen alguna duda de nulidades. Una duda, perdón. Sí, Tomás. Con respecto a la carta documento o telegrama, ¿eso es decisión de la parte demandada si quiere mandar una carta documento, un telegrama o si se notifica por cédula? Bueno, primero sí, lo elige el letrado, pero cualquier parte, no solo la demandada, cualquier parte. Pero, tengan en cuenta las limitaciones que prevé el mismo artículo 136, que por ejemplo no permite la carta documento para notificar resoluciones en las que deba adjuntarse copia, porque la carta documento no lo permite. Está limitada. Tampoco se puede notificar por carta documento un traslado de demanda. ¿Está? Perdón. Hasta ahí nomás. Ahí hay algún fallo de Mar del Plata que con esto de la pandemia lo ha permitido, pero bueno, como regla, digamos. No tomemos la situación excepcional como la regla. La regla es lo que dice el 136. Profe, yo tengo una duda sobre los días hábiles. ¿Sobre? Sí, Nieves. Los días hábiles. Sí. Porque usted hace un rato que me abrió el sistema online del Poder Judicial, me dio la impresión de que dijo que había una notificación un sábado, ¿puede ser? Sabés que no te entiendo, Nieves, perdóname. Ay.
Algo me dijiste del sistema que... ¿qué me dijiste? Bueno, dale. Bueno, y vayan pensando si tienen alguna duda de nulidades, también nos la pueden preguntar el juez, pero está el tema explicado en un audio por Antonio. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta mientras? Ah, está bien, Nieves, está bien. Sí, esto es lo que tiene el sistema informático. Se dictan resoluciones en horarios que uno dice, ¿qué hace el juez a esta hora? Pero sí, lo mismo que yo dejo escritos un domingo a las 11 de la noche. Bueno, el punto es, las notificaciones, las cédulas que se reciben un día inhábil, recién quedan notificadas, y esto creo que lo dije, el día hábil siguiente. Se recibe un sábado, queda notificada el lunes. Si se recibe un domingo, queda notificada el lunes. ¿Está? Bueno, si no hay más dudas, entonces Yo nos tengo vemos una duda más. Sí. Que hay uno de los incisos de donde dice cuándo se notifica por cédula, que dice las que se dicten entre el allanamiento para la sentencia y esta. ¿Qué quiere decir eso? Allanamiento para la sentencia. Lo vamos a ver. Es una etapa del proceso en la cual el expediente ya queda reservado para que el juez dicte la sentencia. Por lo tanto, si se saca el expediente de ese estado, que es un estado donde el expediente estudia, es donde el juez estudia el expediente para dictar la sentencia, debe notificarlo por cédula a las partes. Ah, ok. Diciéndole, bueno, levanto el llamamiento a autos porque pasó algo, por lo que fuere. ¿Está? Ok, perfecto, gracias. Sí, bueno, si no hay más dudas, nos vemos el jueves. Traigan siempre las dudas en vivo, que acá no vamos a repetir los temas y no nos vamos a cansar de decirlo. Los temas que ya están, y además están muy bien explicados por Antonio, lo que fuera, acá justamente vamos al hueso, a estas cosas que a veces dan dudas o que no se puede mostrar en un audio, como lo que yo hice hoy con el sistema, ¿está? Así que, bueno, gracias Alejandra, gracias Antonio, nos estamos viendo. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.